Hola, yo soy Karen y en este video vamos a ver la resolución del examen 2. Les voy a compartir mi pantalla para que veamos lo que dice el problema y para ver los pasos que nosotros tendríamos que tener para resolver este problema. El examen 2 nos da un problema con varios incisos, entonces vamos a ir eh, viendo qué es lo que nos pide. El enunciado, el primer enunciado nos dice que vamos a obtener un valor para la velocidad de salida de la botella de Marriott junto con su incertidumbre y que todas las mediciones están en metros, segundos y las combinaciones que estas unidades puedan tener. El inciso A nos dice que si el cronómetro que usamos en el experimento puede leer hasta la centésima del segundo más cercano, ¿cuál es la incertidumbre que tendríamos? Para determinar esto, pues tenemos que poner cuál es la mínima escala, que sería 0.01 segundos, y para determinar la incertidumbre dividimos la mínima escala entre 2. Entonces tenemos 0.01 segundos dividido entre 2, que nos da 0.005 segundos o 5 milisegundos. Después tenemos el inciso B, que nos pide calcular la rapidez con la que baja el nivel del agua, suponiendo que el nivel del agua recorre la distancia entre H1 y el nivel de H2 en 5 segundos. Nos dice que la rapidez se calcula con la siguiente expresión, la cual incluye los valores experimentales de H1 y de H2. Tenemos que vamos a calcular la velocidad restando H2 menos H1 y dividiéndola entre el delta T por la incertidumbre del tiempo. Tenemos que sustituir los valores y esto nos da para H2 0.2050 más menos 0.0005 y H1 nos da, esto es en metros, obvio, porque pues estamos hablando de una altura. H1 nos da 0.1950 más menos 0.0004 metros. Y esto lo dividimos entre 5 más menos la incertidumbre del tiempo. Nos pide entonces el inciso B determinar cuál es el valor de esta primera velocidad con la incertidumbre que le corresponde. Para esto vamos a resolver primero la resta que tenemos en la parte de arriba de la división. Entonces tenemos que si H2 más su incertidumbre menos H1 más menos su incertidumbre, esto nos va a dar X con la incertidumbre de X. Primero hacemos nuestra resta con los dos valores de las mediciones, que sería 0.2050 menos 0.1950 y esto nos da un total de 0.01 metros. Y después, simplemente para determinar la incertidumbre de X, vamos a sumar las incertidumbres de H2 y de H1. Tenemos que la incertidumbre de H2 es 5 por 10 a la menos 4, más la incertidumbre de H1, que sería 4 por 10 a la menos 4. Esto nos da un total de 9 por 10 a la menos 4. Y para que esto nos quede, o sea, para que la medición que tenemos aquí, que es de 0.01 metros, nos quede en la misma notación que la incertidumbre, pues nosotros podemos decir que 0.01 metros lo podemos transformar a 100 por 10 a la menos 4 metros. Después simplemente acomodamos nuestros términos para que nos dé el valor de X más menos su incertidumbre. Entonces lo podemos expresar de dos maneras. 100 más menos 9 por 10 a la menos 4 metros, que sería tomando la notación científica que tenemos de este lado y de este lado, o desarrollando la notación, que sería 0.0100 más menos 0.0009 metros. Ese sería el valor de la primera velocidad. Después tenemos que hacer la división. En esta división pues nos queda el valor de la velocidad más menos su incertidumbre, que es lo que tenemos como x más menos la incertidumbre de x, entre t más menos la incertidumbre. Si nosotros resolvemos primero la división de las mediciones, tenemos que 0.01 metros entre 5 segundos y esto nos da 0.002 metros sobre segundo. Después, para obtener la incertidumbre porcentual, tenemos que sumar la incertidumbre porcentual de X más la incertidumbre porcentual de T. Y esto simplemente lo escribimos como una división y después lo multiplicamos por 100 para que nos dé el porcentaje. Para nuestra X sería dividir 9 entre 100, que sería el valor medido entre la incertidumbre, y a esto le sumamos lo mismo, el valor medido, que es 5, que es 0.05, perdón, entre su incertidumbre.
y esto lo multiplicamos por 100. Y esto nos da un total de 9%. Entonces nosotros podemos decir o expresar nuestra velocidad como 0.002 metros por segundo más 9% de incertidumbre porcentual. Sin embargo, para poder expresar la incertidumbre de una forma que no sea porcentual, simplemente multiplicamos nuestro 9% por la medición, entonces nos da 0.09 por 0.002, y entonces tenemos que la velocidad sería 0.002 más menos 1.8 por 10 a la menos 4 segundos, y esto sería el valor de nuestra velocidad. Aquí, como tenemos dos cifras significativas en nuestra incertidumbre, eso significa que nosotros podemos convertir nuestra medición a también dos cifras significativas. Entonces tenemos 20 más menos 1.8 por 10 a la menos 4 metros por segundo. Este es el valor de la velocidad inicial. Después, nuestro tercer inciso nos dice que ahora hay que encontrar el valor de salida, o sea, el valor de la velocidad de salida, junto con su incertidumbre, utilizando la siguiente ecuación. Para esta ecuación vamos a tomar el área por la velocidad inicial entre el área de salida. Para esto tenemos que la ecuación se plantea como 0.01131 más menos 0.00009 metros, porque está en metros cuadrados, porque es un área, más lo que nosotros vamos a dejar indicado aquí, que es la velocidad más su incertidumbre, entre el área de salida, que sería 0.000028 más menos 0.000005 metros cuadrados. Aquí en esta división, pues los metros cuadrados del área de arriba se van con los metros cuadrados del área de abajo y nos quedan nada más los metros sobre segundo de la velocidad que tenemos aquí. Entonces, ¿qué nos pregunta? Pues que determinemos la velocidad de salida más menos su incertidumbre. Y para esto vamos a hacer primero nuestra multiplicación de la parte de arriba, que simplemente vamos a plantear la multiplicación y primero vamos a multiplicar las mediciones, que sería 0.01131 por 20 por 10 a la menos 4. Esto nos da 22.62 por 10 a la menos 6 y vamos a obtener el valor de la incertidumbre porcentual de Y. Esto lo vamos a encontrar sumando las incertidumbres porcentuales del área y de la velocidad. La de la velocidad ya la habíamos calculado, nos da 9%, y la del área es la que vamos a calcular. Entonces nosotros ponemos nuestra medición en la parte de abajo, que sería 1131 o 1131 entre 9 y lo multiplicamos por 100. Esto nos da 0.796% más el 9%. Esto lo podemos redondear a 0.8% y entonces el total nos daría aproximadamente 9.8% de incertidumbre porcentual. Después, lo siguiente sería hacer la división. Ya tenemos el valor de Y más menos la incertidumbre de Y, que fue lo que calculamos en el paso pasado, y ahora vamos a dividirlo entre el área de salida, para que esto nos dé ya la velocidad de salida junto con su incertidumbre. Entonces, si nosotros multiplicamos esto, hacemos la división, no es una multiplicación, nos quedaría como 22.62 por 10 a la menos 6 y 28 más menos 5 por 10 a la menos 6. Nosotros vamos a determinar que esta división nos da 0.80786 y ahora vamos a sacar la incertidumbre porcentual de la velocidad de salida y esto lo vamos a obtener calculando la incertidumbre porcentual de Y, que es lo que ya teníamos, lo calculamos en el inciso pasado, y ahora vamos a calcular la incertidumbre porcentual del área de salida. Esto lo obtenemos de nuestro denominador, entonces tenemos nuestra medición entre nuestra incertidumbre multiplicada por 100 y el valor que ya teníamos de la incertidumbre porcentual de Y, que fue 9.8%. Si nosotros realizamos esta operación, nos da un total de 17.9%, y si nosotros sumamos estos dos porcentajes, nos da que la incertidumbre porcentual de la velocidad de salida es de 28%. Finalmente, ya para terminar y acomodar todos nuestros términos, tenemos nosotros que la velocidad nos da 0.80786 metros sobre segundo más menos 28% de incertidumbre porcentual. Sin embargo,
pues para obtener la incertidumbre y quitarle el porcentaje, nosotros lo que vamos a hacer es multiplicar este 28%, que lo expresamos como 0.28, y lo multiplicamos por la medición que tenemos de este lado. Entonces nos da 0.28 por 0.80786, y esto nos da un total de 0.226. Esta es nuestra incertidumbre. Ahora vamos a acomodar nuestros términos para que nos dé 0.80786 más menos nuestra incertidumbre de 0.226 metros sobre segundo, pero esta no es la forma más clara de expresar esta cantidad, así que la vamos a ajustar. Aquí nosotros podemos decir, como estos decimales de este lado no se redondean hacia arriba, esto lo podemos dejar en una cifra significativa y con un solo decimal después del punto. Es por eso que nosotros ponemos que la incertidumbre es solamente 0.2. Y de este lado también hay que ajustar la medición a una cifra significativa y a un decimal después del punto. Como aquí tenemos un 0, aunque esta cantidad se podría redondear hacia arriba, este es el que tiene más peso, entonces nosotros podemos determinar que la medición es 0.8. Entonces tenemos que nuestra velocidad de salida es 0.8 más menos 0.2 de su incertidumbre, metros sobre segundo, y que tiene un error porcentual de 28%. Finalmente tenemos aquí a nuestro cuco de gala, de moño, diciéndonos que este ya fue el último de los videos de explicación. Y pues eso es todo. Así es como terminamos el video de hoy. Ya no les digo que nos veremos en la próxima explicación, porque ya no hay otra explicación. Así que eso sería todo.